Bueno, vamos a empezar con el curso sobre apologética provida. Todo lo que tú tienes que saber para responder frente al aborto. Cómo responder ante todas las objeciones que se hacen a la defensa de la vida y lo que nosotros proponemos. Esto va a constar de unas 4 partes muy sencillas. La primera parte se llama clarificar el debate, donde te vamos a explicar cómo debes tú enmarcar el debate y cómo debes tú responder por primera vez cuando te hablan del aborto y cuál es tu posición en 5 minutos, cuál es la posición pro vida en 5 minutos. Luego de eso te voy a explicar el argumento biológico, entonces qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la ciencia frente al aborto y cuál es nuestra posición desde la ciencia de la embriología. Después de eso viene el argumento filosófico, entonces porque además de que es una vida humana, como lo demuestra la biología, es también una persona y tiene el derecho a la vida. Y por último vamos a saber dar respuesta a todas las objeciones distintas. Entonces hay quienes aún reconociendo todo esto, de todos modos justifican el aborto de alguna forma, entonces a ellos también cómo le podemos dar respuesta con las otras objeciones. Esa va a ser el marco de este curso pequeño de apologética pro vida, donde vas a aprender de manera muy sencilla, muy práctica, muy rápida, cómo defender la vida y cómo dar respuesta a todo esto. La primera parte se llama enmarcar el debate. Entonces, debemos empezar por algo esencial y es que a nosotros nos engañaron diciéndonos que el aborto es un tema complejo. Y en realidad no es un tema complejo, no es un tema moralmente muy simple, pero psicológicamente difícil. Moralmente es muy simple porque tú todo lo que tienes que responder es una sola pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es eso que está en el vientre de una mujer embarazada? Cuando tú logras responder eso, tú enmarcaste el debate de dónde es. Muchas veces los pro vida caemos en el error de jugar a la defensiva o muchas veces de jugar como en la cancha distinta, de bailar como al ritmo que nos colocan. Y a veces argumentamos erróneamente y afirmamos que el aborto está mal por cuestiones que también están mal, pero que no son el problema esencial. Muchas veces, por ejemplo, afirmamos que el aborto está mal porque tiene graves daños psicológicos en la mujer, tiene graves daños físicos en la mujer, o porque agrava, por ejemplo, la economía por el tema de la población. Y todo eso es cierto, y todo eso es verdad, y esos son argumentos que también tenemos que saber dar, pero no son el problema esencial. El problema esencial es que el aborto acaba con una vida humana inocente. Y lo que nosotros tenemos que definir de entrada es que eso que está en el vientre de una mujer embarazada es una vida humana inocente. Esa es nuestra posición en resumen. Por tanto, nosotros lo que tenemos que aprender es saber enmarcar el debate en ese lugar. Nosotros tenemos que saber llevar el problema a su cuestión fundamental. Entonces, cuando a nosotros nos están dando argumentos de todo tipo, en el fondo, siempre que nos están haciendo argumentos a favor del aborto, nosotros intuitivamente tenemos que saber que lo que la persona está haciendo de alguna forma es asumiendo algo que todavía no te ha probado. Si te hacen un argumento, por ejemplo, a favor de la autonomía del propio cuerpo, a favor de que, por ejemplo, los niños van a sufrir cuando son nacidos o que el niño tiene una malformación, etcétera. La mayoría de todos los argumentos a favor del aborto, cuando te los hacen, tú intuitivamente tienes que saber que tu respuesta siempre debe ser qué está pasando en el argumento de esta persona. Intuitivamente tienes que decir, ¿será que este argumento que me están dando sirve para acabar, por ejemplo, con la vida de un bebé de 1 año? Y entonces ahí viene una estrategia que es fundamental para saber solamente enmarcar el debate. Todavía no estás dialogando, todavía no estás debatiendo. Vas a colocarlo en el lugar correcto. Entonces, cuando una persona te hace un argumento, tú lo que vas a hacer es una estrategia que se conoce como sacar a un niño de 1 año. Entonces tú sacas un bebé de 1 año, tú le muestras a la persona, tengo aquí un bebé de 1 año, imagínate que aquí hay un bebé de 1 año, y ese bebé tiene todas estas circunstancias que tú me estás dando. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que está de acuerdo con el aborto porque resulta que el bebé tiene una malformación muy grave y además de eso su familia no tiene los recursos para sostenerlo y además de eso hay unas cuestiones económicas en el lugar donde vive que son verdaderamente adversas y además de eso su papá fue una persona que abusó de su mamá, entonces es hijo de, por ejemplo, de una violación y su rostro le va a estar recordando constantemente a este que abusó de él, etcétera. Usted le coloque todos los argumentos que usted quiera. Intuitivamente tu primera respuesta va a ser, ¿será que estos argumentos aplican para acabar con la vida humana, con la vida de un bebé de 1 año? Y si no, entonces la persona está asumiendo algo que todavía no te ha probado. Está asumiendo que es diferente el bebé de 1 año a el bebé que está en el vientre
de una mujer. De alguna forma, sin decírtelo, está asumiendo que eso que está en el vientre de una mujer no es una vida humana. Y por tanto tú vas a enmarcar el debate. Tú le vas a decir, tengo aquí un bebé de 1 año. Resulta que ese bebé también fue concebido, por ejemplo, en violación y su rostro de pronto nos causa a nosotros dolor al verlo, tiene una malformación de pronto bastante grave, además de eso tiene una situación bastante adversa. ¿Será que podemos acabar con la vida de él? Por lo general, cuando tú haces eso, la persona te va a responder, no, no deberíamos acabar con su vida. Tú le vas a preguntar, ¿por qué? Cuando la persona te da el por qué, te va a decir, bueno, es que eso es una vida, es un bebé. Y tú le vas a decir, exacto, ¿cuál es la diferencia entre este bebé de 1 año que está aquí y el bebé que está en el vientre de una mamá embarazada, de una mujer embarazada? Y ahí todavía no has empezado a debatir a favor o en contra del aborto, no has hecho nada todavía, pero lo hiciste lo más importante y es enmarcar el debate, jugar en tu propia cancha, comprender que esta es la razón fundamental por la que tú estás en contra del aborto. Si lo que está en el vientre de una mujer embarazada no es un bebé, no es una vida humana, sino que es lo mismo a un apéndice, lo mismo que una muela, entonces nosotros no estaríamos en contra del aborto. Deberíamos ni siquiera hablar de causales o de momentos extremos en los que de pronto sí se reconozca y que se debe abortar, como se dice muchas veces, sino que simplemente diríamos, pues es que ¿cómo puede alguien estar en contra de que a alguien le saquen un apéndice? Absolutamente no. Pero si eso es una vida humana, debería recibir el mismo trato de este que tiene 1 año, de este bebé de 1 año. Por tanto, ahí ya tú enmarcaste el debate. Eso es lo más importante cuando tú vas a debatir. Y tú tienes que aplicar siempre esa estrategia. Número 1, aquí tengo un bebé de 1 año, utilizas las circunstancias en las que la persona justifica el aborto, luego dices, a ese bebé con esas circunstancias podríamos matarlo, la persona muy seguramente te va a decir que no, cuando te dice que tú le preguntas ¿por qué? Y cuando te da ese por qué, seguramente va a ser pues porque es un bebé, porque es una vida humana. Y ahí va a ser tu respuesta fundamental. ¿Qué diferencia hay entre este bebé que ya nació y el que está en el vientre? Y ahí tú empiezas a discutir. Nuestra posición pro vida es muy sencilla. Es muy sencilla. Consta de 2 partes, 2 argumentos y una conclusión. El argumento biológico, el argumento filosófico y la conclusión de este. Si usted, por ejemplo, está en un ascensor y se encuentra con una persona que le pregunta a usted, ¿usted por qué es pro vida? ¿Usted por qué está en contra del aborto? Aquí en este curso vamos a aprender a dar respuesta en esa conversación de ascensor. En menos de 5 minutos, usted va a saber explicar por qué usted está en contra del aborto. Porque usted es pro vida. La posición pro vida en 5 minutos. La posición pro vida en 5 minutos es muy sencilla. Dice lo siguiente: desde las etapas más tempranas del desarrollo humano, los embriones son seres vivos y únicos. Énfasis en eso, únicos. Punto. No existe diferencia esencial entre el adulto que tú eres hoy y el embrión que una vez fuiste que justifique matarte en esas etapas tan tempranas de tu desarrollo. Punto. Diferencias en tamaño, ambiente, nivel de desarrollo y grado de dependencia no justifican decir que tú eres una vida hoy y que en ese entonces no lo fuiste, y no justifican por tanto decir que tu vida es más digna ahora y antes no lo era, y no justifica entonces que a ti se te mate en esa etapa tan temprana. Eso es en 5 minutos nuestra posición. Tú lo puedes, por así decirlo, desarmar de una forma mucho más fácil. Tú puedes decir, tenemos un argumento biológico, que es muy sencillo, muy básico, es el argumento fáctico. Por ejemplo, en un silogismo tú tienes un argumento fáctico, una premisa fáctica, tienes una premisa moral y una conclusión. Aquí sucede exactamente lo mismo. Tienes el argumento fáctico, que ¿cuál es? Que la vida humana inicia en la fertilización. Eso es un dato fáctico incuestionable. Luego viene el filosófico, que es el derecho a la vida inicia cuando la vida humana inicia. Y si tú conjugas estos dos, la vida humana inicia en la fertilización y el derecho a la vida inicia cuando la vida humana inicia, la conclusión que tienes es que el derecho a la vida inicia en la fertilización. Es decir, tú tienes el derecho a la vida desde que empiezas a ser una vida humana, y eso es cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Ese es el momento en el que empieza a ser una vida humana. Y esto lo podrías aplicar también en negativo. Lo mismo, una premisa menor y luego una conclusión. De la misma forma, tú puedes decir, está mal asesinar deliberadamente a un ser humano inocente. Premisa 1. Premisa 2. El aborto asesina deliberadamente a un ser humano inocente. Conclusión de esto, el aborto está mal. Muy sencillo. Entonces ahí tú tienes ya toda la carga de tus argumentos biológico, filosófico, y la conclusión, ¿que cuál es? Pues que el aborto entonces es inaceptable. Ya el embrión tiene derecho a la vida desde su inicio. Eso es
solamente la primera parte en la que tú enmarcas el debate, en la que tú sabes expresar tu posición a favor de la vida de manera muy sencilla, muy concreta, y ahí ya tú estás situado en el lugar correcto para poder debatir y dialogar con la persona desde tu propia cancha.